Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa Una hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad, les agradezco el tiempo que nos dan para ver este programa. Como siempre, ustedes saben que aquí solo se dice la verdad. Esta es la razón de este programa, decirle a los nicaragüenses la verdad de eventos históricos y realidades actuales. Eso es muy importante para mí y creo que para la mayor parte de los nicaragüenses, porque el sandinismo ha hecho barbaridades tergiversando la historia. Por favor, como siempre, les pido que por favor se suscriban en YouTube a este programa, porque de acuerdo a los expertos, que se suscriban ustedes agiliza los algoritmos para promover más el programa y más gente lo ve, entonces tenemos más retroalimentación para hablar del futuro. Antes de iniciar con los segmentos de este programa, me gustaría compartir con ustedes un muy bonito y corto escrito de mi hermana Salvadora. Como ustedes saben, yo soy muy amigo es mi hermana, pero soy amigo de ella y tenemos una relación muy sana, a veces controversial, porque Salvadora tiene un carácter de verdad. Me recuerda a mi abuelo Tacho. Tal vez sea solo, le voy a comenzar el escrito de ella, porque creo que es muy bonito y tal vez les va a gustar a algunos de ustedes. Tal vez sea solo un anhelo romántico, el duelo constante por una infancia que ya pasó, pero no olvidaba. Pensamos en Nicaragua y recordamos nuestros recuerdos, nuestros padres, nuestras aventuras, que ya no están aquí. Nuestro hogar ahora en manos de tiranos ilegítimos. Un jardín alguna vez muy bien cuidado y pristino era el orgullo de mi madre. Ahora aplastado y dañado por el abandono. La lista continúa. La destrucción de nuestro país por los bosques despalados y deteriorados y nuestros ríos y lagos contaminados. Nuestras universidades ya no son autónomas, sino reguladas por el Estado corrupto. A veces me pregunto, ¿por qué queremos volver? Ya no es lo que dejamos atrás. Me imagino que el amor a nuestras raíces nos llama. Los ricos viven cómodamente, pero con miedo de que lo que dicen en sus dispositivos móviles, sobre todo sus amigos, por miedo a que alguien de su círculo de amigos pueda ser un espía o un irresponsable o un empleado que quiera vengarse o a alguien a quien le paguen por información. Por ende, viven en un secretismo espantoso. Algunos, con fondos suficientes, se mudan a otras partes del mundo, a otras ciudades, a otros lugares. Otros se van por miedo a la persecución de los tiranos. Otros simplemente para sobrevivir.
Muchos continúan enviando remesas, dinero a sus familias estando en el exilio. A esas familias que quedaron atrás, fondos que en parte sostienen una economía en ruinas. El resto de los que nos fuimos hace muchos años, ya reconstruimos nuestras vidas en otros países. Tristemente, algunos de nuestros hijos ni siquiera pueden identificarse con nuestros pasados. Hablan otros idiomas y ya han seguido adelante con diferentes sueños y ambiciones, superando la debacle de sus padres. Sí, un día, en un futuro incierto, algunos regresaremos a un desierto de sueños estrellados. ¿Cómo despertamos con una pesadilla cuando estábamos teniendo un hermoso sueño? La razón que me encanta este pequeño escrito de mi hermana es porque es muy representativo de lo que sentimos todos. Si alguno de ustedes detiene este programa y se ponen a pensar en los sentimientos de Salvadora, se van a dar cuenta que tenemos muchísimo más en común de lo que tenemos en diferencia. No importa, ese es el pecado del sandinismo, querer dividir a la familia nicaragüense por ricos, por pobres. No importa quién eres y qué tipo de dinero o educación tienes, el amor a la patria es igual en todos. El amor a nuestra comida, el amor a nuestros vecindarios, el amor a la geografía, a nuestras experiencias y memorias. Eso nunca va a cambiar, por lo menos para los viejos que quedamos vivos de un pasado muy lindo. Tristemente, el sandinismo ha destrozado todo eso. Algún día el Señor los va a juzgar y verán la cara de Lucifer por muchos, muchos siglos en adelante. Bien, hay un par de cosas que les quiero decir antes del primer segmento rápidamente. La situación en la elección de los Estados Unidos es muy precaria. Todos los jóvenes que creen, sobre todo las mujeres, que elegir a la Kamala es una fantástica idea. Les hago recordar lo que dijo una afroamericana anoche. Una muchacha de unos 26 años que estaba siendo entrevistada por un periodista y ella le dice: yo voy a votar por Trump con mucho dolor por parte de mi madre, porque somos afroamericanas y siempre hemos votado por los demócratas. Pero yo no puedo. Yo tengo educación, ya soy de otra generación, soy una profesional en lo que estudié y a mí no me importa si la Kamala es mujer y Trump es hombre o si Trump es blanco y la Kamala no lo es. Lo que me interesa es el bienestar de mi país, de la economía, de mis amigas, del trabajo, etc. Mi madre no lo va a hacer. Ella está negada a votar por la Kamala, aunque no sepa lo que está haciendo. Fíjense qué peligro más espantoso. Esta madre de esta muchacha está dispuesta de tirar el futuro del mundo prácticamente por la borda con tal de mantener su costumbre de votar por los afroamericanos o por una mujer. Aunque no sepa nada, la madre lo dijo: a mí no me importa si no sabe nada.
yo voy a votar por ella. Esa es la tragedia que nos puede elegir a una mujer corrupta, izquierdosa, casi comunista, el padre fue comunista, mentirosa como solo ella sabe. Y es una mujer, pues siento mucho decirlo y no le quiero faltar el respeto a las damas, pero su trayectoria es de una mujer rabadía floja que a través de esos movimientos llegó a ser senadora. Pero todo el mundo sensato sabe que no tiene la menor idea lo que haría como en la primera magistratura de los Estados Unidos. Ese es el peligro. Y no crean que solo es por muchachas como esta afroamericana que habló anoche. Nuestros hijos, mi hijo, un nieto de Luis Somoza, está inclinándose hacia la izquierda de la Kamala porque detestan a Trump. No les gusta su carácter, no les gusta su forma de ser, etc. Ustedes saben las críticas. Pero se les olvida. Yo le escribí a mi hijo una larga carta dándole todos los pormenores y me contestó que tenía mucha razón y que lo iba a pensar. Gracias a Dios, espero que lo haga. Pero el mundo entero debe hacer la misma reflexión, por lo menos los votantes en este país. Aquí nos estamos jugando el futuro de la tierra. Estamos bien cerca de una guerra mundial, la tercera. Y esta no es con armas convencionales. Es posiblemente el fin de la tierra. No voten por la Kamala Harris porque va a destruir el mundo. Vean lo que les estoy advirtiendo. Y voy a grabar este programa como lo estoy haciendo para posteriori. Porque esta mujer es la cosa más peligrosa que ha venido en la tubería de la política americana. La única salvación que tenemos es votar por Trump. Ya probó una vez que es un administrador fantástico y yo creo que va a hacer una gran diferencia en nuestro futuro. Sí, quiero decirles algo ya para cerrar este pequeño segmento. La razón por la cual los demócratas quieren controlar el gobierno, primero, destruyen la iniciativa privada, destruyen las estructuras de independencia de la democracia, para que el Estado suba y controle, como toda buena burocracia. ¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué es lo que pasa en Cuba? La misma cosa. Los zurdos, como dice Milei, quieren controlar a la sociedad civil a través del Estado, a través de una enorme burocracia de personas que nunca fueron electas. Ustedes, los nicaragüenses que me están escuchando, eligieron a Ortega, eligieron a los diputados. Ustedes saben que se la robaron. Todos sabemos claramente, no hay engaño. Se robaron las elecciones. Entonces, todas las personas nombradas por ellos son burócratas no electos por nosotros, el pueblo. Los 6,5 millones o 7 millones de nicaragüenses no pusimos a ese gobierno en el poder. ¿Y quién queda? Burócratas que les vale un riel lo que vos y yo pensemos. Es lo que el dictador y la dictadora quieren, lo que Maduro quiere, lo que Castro y Díaz-Canel quieren. Y eso se va, ya tenemos a Lula en el Brasil, tenemos a este sonso, yo no sé si ustedes vieron la declaración del chileno, Dios mío, qué discurso más estúpido. El mejor discurso que he oído yo ahí fue el de Milei y el de Bukele. Pero tengamos claro
que si nosotros individualmente no nos despertamos, nos va a llevar la corriente. Por favor, voten por el presidente Trump. No hay otra alternativa legítima. Bien. El primer segmento de hoy es titulado ¿Ha valido la pena el socialismo y o el comunismo en la historia de la Tierra? Los movimientos de izquierda, desde inicios de sus conceptos durante la Revolución Industrial al fin del siglo XIX, en los 1800, al inicio de los 1900, y a través de la Revolución Bolchevica y las subsecuentes manifestaciones por todo el mundo, en cualquiera de sus adoptados nombres, ya sea socialistas, socialdemócratas o simplemente comunistas, tienen varios conceptos en común, independiente de sus nombres. Entre ellos, creación a propósito de una lucha de clases, eliminación de la propiedad privada. O sea, solamente existiría la propiedad en común, la abolición del capitalismo, de la democracia a como la conocemos, y la abolición de clases sociales. Al fin del día, el individuo se rinde al Estado de tal manera que burócratas nombrados de dedo y no electos por el pueblo son los que deciden cómo funcionará la sociedad civil. Hoy en día, solo hay una verdadera pregunta a más de un siglo de ver fracasar estos conceptos. ¿Ha valido la pena el comunismo? Al mirar hacia atrás en la historia, encontramos que a pesar de sus promesas de igualdad y justicia, ustedes no se acuerdan. Yo me acuerdo, yo era un niño, 8, 10 años, cuando Castro surgió. Yo tengo en mi cabeza una entrevista de prensa que le hicieron a él, creo que fue a Nueva York, y dijo que jamás sería comunista, que jamás confiscaría bienes. Díganme ahora, ¿cómo les reclamamos a esos mentirosos cuando ya tienen el poder? ¿Cómo los sacamos si ya tienen las armas? ¿Y cómo llegaron ahí? Porque inocentemente la población se tragó el anzuelo con todo y caña. ¿Se recuerdan? De vuelta, yo siempre hablo de esto, no porque es mi familia, pero se recuerdan el dicho, cualquier cosa mejor que Somoza. Olvídense de Somoza, digamos cualquier cosa mejor que el liberalismo. Ajá, ¿eso es verdad? Por supuesto que no. Arnoldo Alemán fue un corrupto de primera y sigue siendo un traidor a la patria. Pero el gobierno liberal hizo más en esos 6 años o 5 años de lo que hizo el sandinismo en los 11 años previos. No confundamos las cosas. Una cosa es que era corrupto y otra cosa es que era un liberal que ejecutó cosas. Los intentos de implementar el comunismo han dejado un legado de desilusión, un legado de pobreza, de injusticia, de sufrimiento y al menos más de 100 millones, fíjense bien, 100 millones de seres humanos muertos, asesinados, encarcelados, pero bajo 7 cuartas, en 100 años. Más de 100 millones de seres humanos. Los creadores del comunismo son Karl Marx y Friedrich Engels. Según sus doctrinas, se imaginaron un mundo donde la lucha de clases se disolvería. La lucha de clases inventada por ellos, ¿verdad? Y la propiedad común reemplazaría la explotación
del hombre por el hombre. En teoría suena ideal. En teoría, una sociedad sin clases, donde la riqueza y los medios de producción son compartidos equitativamente. Todo eso es bla, bla. Suena maravilloso, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué sucede cuando estas ideas se enfrentan a la realidad? Consideremos la Unión Soviética, por ejemplo, el bastión del comunismo. Tras la Revolución de Octubre de 1917, la Unión Soviética prometió un paraíso proletario. Sin embargo, bajo el liderazgo de Lenin y Stalin emergió un régimen autoritario marcado por la represión política, purgas masivas y una economía creada y administrada por burócratas no electos, convirtiéndolas en ineficaz. Fíjense bien, ¿por qué el burócrata no sirve? Porque el burócrata no está ahí para satisfacer al pueblo, está ahí para satisfacer al dictador. El pueblo no lo puede sacar en unas elecciones. El dictador que está satisfecho está contento con él. Sigue haciendo una labor desastrosa, pero sigue en su puesto porque el dictador ahí lo quiere. La colectivización forzosa, resultó en hambrunas devastadoras, un costo humano que contradice cualquier noción de justicia social. La China, bajo Mao Zedong, intentó seguir el camino similar. El gran salto adelante y la revolución cultural, todos fueron desastres, pero desastres monumentales, causando la muerte de millones en la China. Aunque China ha adoptado reformas de mercado desde la década de los 70, cuando Richard Nixon, un republicano, abrió las puertas con la China. Eso es lo que obligó a la China a abrir los mercados. Y siempre y cuando, como lo hizo Trump, se les obligue a contener su agresivo avance, la China puede operar como ellos quieren. Ese es su dictamen. Sin embargo, el costo humano inicial fue incalculable. ¿Puede un sistema que promete abundancia justificar tal sufrimiento? Ahora miremos Latinoamérica, Cuba, tras la revolución del 59, liderada por Fidel Castro, que envenenó a un mundo de gente por todo el hemisferio, con una ideología falsa, con una mentira. Y se los advierto de regreso, la Kamala es igualita. Fíjense bien, solo fíjense bien cómo la Kamala, de no ser candidata, siendo vicepresidente de Biden, prohibía fracking, decía un sinnúmero de políticas izquierdosas. Hoy en día está engañando a los tontos útiles a que ella está adoptando las prácticas administrativas de Trump. Ya es un chiste. Pero hay gente que se traga ese anzuelo con todo el hilo y la caña. No tienen la cabeza de escuchar este programa y entender que a mí, ¿qué gano yo con que la Kamala o Trump ganen? Nada, si yo aquí ya estoy retirado. Pero el mundo se acaba si llega la Kamala. Fidel Castro se convirtió en un símbolo del comunismo en el hemisferio occidental. Aunque ha logrado avances en salud y educación,
el desastre económico y la falta de libertades políticas han dejado al país en una situación económica precaria, es un piropo, en una situación económica que irónicamente, vean lo que les digo, depende enteramente del dinero y los bienes que mandan los cubanos exilados en los Estados Unidos a Cuba. Si mañana el gobierno pone un embargo y bloquean todo lo que va de los Estados Unidos a Cuba, se acaba Cuba. Es una ironía como nunca vista. Atacan a los Estados Unidos, atacan a la democracia, atacan al capitalismo, pero viven de todas esas cosas. Ese es el engaño que tienen que realizar los jóvenes. Es una mentira. Yo sé de personas que han ido a Cuba, que han andado en taxis en Cuba. Te estoy hablando de hace 8 años, 5 años. Magníficos médicos. Tremenda cantidad de gente educada. Científicos. No tienen idea la cantidad de gente súper educada que andan ganándose la vida conduciendo taxis en Cuba. Porque el gobierno le restringe qué es lo que pueden ganar como médicos, o como ingenieros, o como arquitectos. El régimen cubano ha sido criticado por la represión de su disidencia, que es un recordatorio de que la libertad no debe nunca sacrificarse en nombre de la igualdad. Chile y Nicaragua también ofrecen lecciones valiosas. El gobierno de Salvador Allende en Chile, con sus intentos de reformas sociales, fue derrocado por un golpe de Estado militar en 1973. Pero ese acto, aunque no fue democrático, era necesario porque este hombre, igualito que Castro, Allende había llevado a Chile al precipicio económico. Todo eso el pueblo chileno lo respaldó por el temor al comunismo. En Nicaragua, los sandinistas fueron totalmente copiadores. Copiaban todo lo que Castro les decía. Y en los 80, el marxismo destrozó a Nicaragua. Lo llevó exactamente al mismo precipicio que Allende llevó a Chile. El resultado, gracias a la contra, que no se nos olvide esos héroes, gracias a la contra, el resultado fue que los obligamos a unas elecciones y la democracia volvió a Nicaragua. Lo triste ya lo conocemos, malos arreglos por conservadores que tenían ambiciones personales, tratos de paz que no tenían ni 2 dedos de frente, dejaron a la contra desarmada y a los sandinistas armados a cargo de la policía y del ejército. Aquí estamos otra vez con el sandinismo en las manos. La mayoría de la gente sensata sabe lo sangrienta y brutal que fue la década de los 80 por el marxismo de los sandinistas. La gente sensata sabe que la democracia liberal extiende la esfera de las libertades individuales. El socialismo las restringe. Esa es una de las grandes diferencias. La democracia liberal atribuye todo valor posible al individuo. El socialismo hace de cada hombre un simple agente, un simple número. La democracia liberal aspira
a la igualdad en libertad. El socialismo aspira en la igualdad en la coerción y la servidumbre. El desarrollo del capitalismo privado con su mercado libre ha sido una condición previa para que el desarrollo de todas las libertades democráticas y del desarrollo económico de los pueblos libres y, por supuesto, antítesis del socialismo. El hombre es libre si solo tiene que obedecer las leyes y no a las personas. Los socialistas niegan este concepto. Fíjense la diferencia. Yo estoy construyendo mi casa de acuerdo a las leyes del país. Tengo que poner una viga madre, tengo que tener amarres de tantos milímetros de acero, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las leyes de urbanismo, de construcción en Managua. Ah, no. Pero para los sandinistas, los socialistas, los zurdos comunistas, les vale un riel lo que la ley dice, lo que urbanismo estudió y propuso. Es lo que ellos quieren. Si esa casa que yo estoy construyendo está cerca de un sandinista, ese sandinista le dice a urbanización, obliguen que haga una pila de retención. Pero señor, eso nos toca a nosotros, no le toca al individuo. No importa. Ese es el problema con la dictadura, que no respetan las leyes, respetan sus deseos, su fuerza. Niegan este concepto y sostienen que el hombre está al servicio del Estado y no como debe ser. El Estado al servicio del hombre. Esa es la gran diferencia. El individuo es libre para procurarse sus fines y deseos personales, seguro de que los poderes del Estado no se usarán deliberadamente para frustrar sus esfuerzos, contrario a lo que los socialistas propugnan, que el Estado sea el que guíe los esfuerzos individuales. Estos ejemplos muestran cómo la resistencia al comunismo puede llevar a conflictos devastadores, poniendo en tela de juicio si los ideales valen el precio pagado. Al evaluar estos casos, surge una tendencia muy clara. Los sistemas socialistas y comunistas han luchado para obligar a las distintas ciudadanías a adoptar y mantener economías, según ellos, eficientes, por lo que han suprimido libertades individuales. ¿Qué gozo tiene una familia cuando el domingo quieren llevar a sus hijos una tarde bonita, fresca, como hacíamos antes, a las piedrecitas? Pero el Estado dice que no. Entonces, la felicidad del individuo desaparece. Es una desastrosa fidelidad a un sistema corrupto. La corrupción, yo se lo vengo diciendo desde hace rato, la corrupción es lo peor que tenemos en nuestra sociedad, porque es la puerta que abre para entrar a los movimientos de izquierda que previenen el desarrollo humano. Esas filosofías llenas de corrupción y preferencias a los más altos burócratas que las administran son las que destruyen la individualidad del ser humano, claramente contradiciendo sus propios principios de emancipación y justicia. La historia nos ha demostrado sin lugar a dudas que las sociedades
con mayores libertades políticas, sociales y económicas, son más prósperas y más felices. A ver, Singapur era un desastre en los años 50. De acuerdo a Fidel Castro, así lo era Cuba. Veamos 50 años más tarde, 60, 70 años más tarde. Cuba sigue siendo el desastre que Castro dijo que era en los 50, pero multiplicado a la 10ª potencia. Sin embargo, Singapur es uno de los poderes más ricos y uno de los países más adelantados de la faz de la Tierra. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Ha valido la pena la costosísima lucha por el comunismo? Fíjense bien, la respuesta es evidentemente no, no ha valido la pena. Los sacrificios y el costo humano realizados en nombre de estas ideologías han resultado en un sufrimiento y opresión jamás vista en la historia de la humanidad. En lugar de la utopía prometida por los zurdos, el desastroso y criminal legado del comunismo no recuerda la importancia de buscar justicia social a través de medios que respeten la dignidad humana y los procesos democráticos. Esos procesos democráticos son indispensables. Al mirar hacia el futuro, debemos aprender de estos errores del pasado. Es vital encontrar un equilibrio sin jamás privar la libertad de los ciudadanos. La ciudadanía tiene que ser totalmente libre, adjudicándose a las leyes del país. Es en un sistema donde la libertad individual, la iniciativa privada y la responsabilidad social coexisten para construir un mundo mucho más justo y equitativo. Dejemos que este análisis nos guíe en la búsqueda de un camino que verdaderamente beneficie a toda la humanidad, sobre todo en los países que ya están copados por el desastre creado por los zurdos, y sobre todo a los que vienen en camino. Colombianos, brasileños, chilenos, ecuatorianos, bolivianos, recuerden, hondureños, recuerden, en fin, la democracia tiene que prevalecer para que el mundo avance. Muchas gracias por escucharnos. El segundo segmento de este programa es titulado Nuestra libertad. Lecciones del comunismo, sobre todo para los jóvenes de hoy. Jóvenes que necesitan saber la historia para que no la vuelvan a cometer. Que no vuelvan a cometer los errores que han destrozado nuestra sociedad. Imagínense un mundo donde la libertad que damos por sentada, aceptada, no existiera. Un mundo donde cada aspecto de sus vidas está controlado por miembros de un gobierno que ustedes saben se robó las elecciones y nombraron a burócratas a decidir nuestro futuro. Se deben preguntar ustedes, ¿qué debo estudiar? ¿A dónde voy a trabajar? ¿Qué debo comer? Incluso, ¿qué debo de pensar? Eso es lo que quieren de nosotros.
esto no es un escenario de ciencia ficción, sino que es la realidad que millones de personas vivieron bajo regímenes comunistas en el siglo XX. Y estamos viviendo en Nicaragua, estamos viviendo en Venezuela, estamos viviéndolo en Cuba. El comunismo prometía igualdad, justicia para todos, pero en la práctica trajo opresión, sufrimiento en una escala inimaginable. Más de 100 millones de vidas se han perdido en nombre de esta ideología. Familias fueron separadas, culturas destruidas, espíritu humano fue sistemáticamente aplastado. En muchos países del mundo que adoptaron esa filosofía que engañó al mundo. La Unión Soviética, desde los bolcheviques en 1917, no aguantaron el fuego de la libertad. Cerraron el sistema. Sí, todavía siguen en una dictadura de Putin, pero ya no como eran antes, ya no con la influencia que tenían en el mundo antes. Pero ¿por qué les hablo de hoy? De esto digo de hoy. ¿Por qué les hablo de esto? Porque la historia tiene una manera inquietante de repetirse si no aprendemos de ella. Recuerden las palabras de uno de los héroes de nosotros los nicaragüenses, que aunque es americano, fue uno de los héroes, como le dijo él a uno de los líderes de la contra, yo también soy contra, el presidente Ronald Reagan. Ronald Reagan dijo que la democracia solo está a una generación de distancia. Fíjense bien, con la experiencia y la vida que yo he tenido, mi hijo, un muchacho de 35 años, educadísimo, profesional, está considerando votar por la Kamala. Eso no es que yo fui un mal padre o que su madre fue una mala madre. Eso es que las influencias de los zurdos ha sido muy efectiva. Entonces les pido a ustedes que consideren seriamente que este mundo que queremos no se nos desaparezca porque no les hablamos a nuestros hijos, no les contamos. Por eso es este programa, para que tengan ustedes, se lo pongan a su hijo cuando lo llegue a visitar. Escuchá a Álvaro Somoza, te va a dar una lección de historia. Y después decidí qué querés hacer. En nuestro mundo actual vemos resurgir ideas que, aunque se presentan con nuevos nombres, tienen raíces en aquella ideología que causó tanto dolor y tanto retraso. Ustedes, jóvenes, brillantes y llenos de pasión por un mundo mejor, son el blanco perfecto para estas ideas trasnochadas y reempaquetadas por los zurdos. Los zurdos les prometen soluciones simples a problemas complejos. Son mentiras. Igualdad absoluta en un mundo de diversidad. Alguien que vive en Ghana no tiene la misma filosofía de alguien que vive en Managua. Esa diversidad es la riqueza del mundo. Pero los comunistas no quieren eso. Quieren una igualdad controlada por burócratas. Quieren un futuro utópico de pura imaginación que ignora las lecciones reales del pasado. Es como si que yo diga, no. Mi papá sabía que fumar era malo
trabajar demasiadas horas era malo y desvelarse y estar con todos esos problemas no le iba a causar un infarto. Eso es negar la verdad. Murió a los 44 años porque no le puso atención a las advertencias de la medicina, causando en mi familia un dolor profundo. Las lecciones del pasado. Yo tengo 72 años, casi 73 ya. Ya le voy ganando a mi papá por más de 30 años. O por ahí. Las lecciones del pasado son indispensables. Jóvenes, pongan atención. Yo no estoy haciendo esto porque gano dinero o soy más rico o más poderoso. Mentira, todo lo contrario. Este programa me cuesta financieramente, me cuesta emocionalmente, me cuesta tiempo, cuando yo ya debería estar buscando mi retiro completo. Pero lo hago por amor a mi patria, al legado de mi familia y a las lecciones que mis padres y los hermanos cristianos me educaron en querer siempre el bienestar de la humanidad. Aquí estamos para eso, para ayudarnos los unos a los otros, no sacarle ventaja unos sobre otros. Porque es fácil vender sueños, sobre todo cuando la venta se apoya en una debilidad humana, como la envidia, el egoísmo, todas vestidas en justicia social, ¿verdad? Sin embargo, la verdadera fortaleza radica en reconocer la complejidad de nuestros desafíos y abordarlos con pensamientos críticos, compasión y un profundo respeto a la libertad individual. La historia nos enseña que cuando sacrificamos la libertad en el altar de la igualdad forzada, perdemos la libertad y perdemos la igualdad. Les insto a ustedes los jóvenes que cuestionen todo, investiguen y piensen por ustedes mismos. Exploren la historia no contada. Exploren la historia vivida por aquellos que sufrieron bajo el comunismo. Hablen con sus abuelos o con inmigrantes que huyeron de regímenes opresivos. Comparen la prosperidad y libertad de las sociedades abiertas con la miseria y represión de los estados totalitarios. El futuro está en sus manos, ustedes los jóvenes. Y con él viene la responsabilidad de no repetir los errores del pasado. Pueden ser agentes de cambio positivo sin caer en la trampa de ideologías que, aunque muy atractivas en papel, en teoría, han demostrado en la realidad ser desastrosas en sus prácticas. Recuerden, la verdadera revolución comienza en la mente libre y el corazón compasivo. No se conformen con respuestas fáciles o promesas grandiosas. Cualquiera puede hacer eso. Luchen por un mundo mejor. ¿Sí? Pero háganlo con sabiduría, empatía y un inquebrantable compromiso con la libertad del individuo. O sea, no podés quitarle la libertad al individuo para adelantar un proyecto. No sirve.
El camino hacia adelante no es fácil, pero es infinitamente preferible a las oscuras alternativas que la historia nos ha mostrado. Ustedes jóvenes tienen el poder de aprender del pasado, mejorar el presente y construir un futuro verdaderamente libre y justo para todos. Entiendo las preocupaciones sobre cómo comunicar efectivamente con los jóvenes la importancia de entender el comunismo y sus implicaciones históricas. Permítame abordar estos 3 puntos. El primer punto es la falta de experiencia directa. Imagínense que les hablo de un mundo sin smartphones, sin internet, sin la libertad de elegir qué estudiar o dónde trabajar. Suena como ciencia ficción, pero para millones de personas que vivieron bajo regímenes comunistas, esa era su realidad diaria. No tuvieron la suerte que tenemos nosotros de haber experimentado estas libertades que damos por sentadas. Ustedes no han vivido eso directamente. Y eso es genial, pero también significa que tenemos que hacer un esfuerzo extra para entender cómo era esa vida desastrosa, oscura. Es como tratar de imaginar cómo era el mundo antes que existieran los automóviles o la electricidad. No lo vivimos, pero podemos aprender de quienes sí lo hicieron. Aquí hay un par de anécdotas divertidas. Yo me acuerdo en los viejos tiempos, cuando mi tío José me decía que él, joven, a veces tenía que irse de Managua a Estelí a caballo. Otra señora de apellido Almendares, de descendencia hondureña, me decía que ella se venía de Honduras en carreta y se estableció en Pueblo Nuevo porque allí dormían en Estelí, eventualmente creando el pueblo de Pueblo Nuevo, para irse a los días, después de descansar, en carreta hasta el Sauce, donde agarraban el tren para León. O sea, yo tuve el beneficio de hablar con esas personas y me contaban las experiencias que tenían, a dónde dormían, lo duro que era la vida. Pero fueron unas historias maravillosas. Yo todavía llegué a ver aquellos teléfonos, ¿se acuerdan ustedes que tenían unos alambritos conectados a 2 enormes baterías y le dabas cuerda? Y agarrabas el teléfono y en ese tiempo mi padre y mi madre estaban desarrollando Altamira. Y entonces le daban cuerda al teléfono. Aló, Tecolostote, conectame con Managua. Y esperaban que Tecolostote conectara con Managua y los llamaran de regreso. Estamos hablando de los años 50 y 60. No hace mucho tiempo. Pero pregúntenme a mí lo que era tener que esperar una llamada cuando tenías una emergencia. Tener que irnos por un camino de tierra con unos grandes charcos y lodazales, piedras y qué sé yo, para llegar a Managua. Todas esas experiencias son las que ustedes deben de aprender, no de los que prometen mundos fáciles y falsos, sino que de los que vivimos esa época. Sus abuelos, hablen con sus abuelos, pregúntenle cómo era la vida cuando el Partido Liberal mandaba. ¿Había injusticia? Por supuesto. ¿Había cosas terribles? Por supuesto.
pero había libertad y progreso y desarrollo y oportunidades. No venía un Daniel Ortega a decirte, vos no podés estudiar eso. Confisco la universidad. Todo lo contrario. Mi padre le dio autonomía a la universidad para decidir su futuro. Los sandinistas la han eliminado. Sé que la caída del muro de Berlín o el colapso de la Unión Soviética puede parecer como eventos de un pasado lejano, casi como estudiar sobre la Revolución Francesa. Pero, jóvenes, esto pasó hace apenas unas cuantas décadas o un siglo. Muchos de sus padres y abuelos lo vivieron. No es historia antigua, es historia reciente que todavía afecta a nuestro mundo, el mundo de hoy. Es como si que en el futuro alguien pensara que el 11 de septiembre o la pandemia del COVID-19 son cosas del pasado, lejano, cuando en realidad acaban de suceder. Para nosotros son eventos que han moldeado nuestro presente. El comunismo hizo lo mismo para generaciones enteras y sus efectos aún se sienten en muchos países. Los destrozos del comunismo por todo el mundo todavía están siendo sentidos en muchas civilizaciones. Educación, historia insuficiente. Miren, entiendo que a veces la historia puede parecer aburrida o irrelevante, pero la historia del comunismo no es solo sobre fechas y nombres, es sobre personas reales, reales como ustedes, con piel, sangre, huesos, igualitos que yo, que vivimos bajo un sistema que controlaba cada aspecto de sus vidas. Quizás en la escuela no se profundiza lo suficiente en este tema, pero eso no significa que no sea importante. Es como si que no nos enseñaran sobre el cambio climático o la revolución tecnológica. El comunismo cambió el mundo y entenderlo nos ayuda a comprender mejor nuestro presente y tomar decisiones mucho más informadas sobre nuestro futuro. La ideología que ustedes escaparon como las llamas no es solo una reliquia del pasado. Sus ideas siguen influyendo en políticas y movimientos actuales. La Unión Soviética, creada en 1917, siguen siendo, sus teorías y prácticas siguen siendo los ideales de los Ortega Murillo. En el fondo de su corazón, ellos admiran todavía esos fracasos. Así de torpes son este par de estúpidos. ¿Cómo pueden creer en un sistema que por sí solo fracasó? ¿Se acuerdan de Ronald Reagan decirle a Gorbachev, señor Gorbachev, baje, bote esta pared? Y Gorbachev no tuvo más que botarla, abriendo esos países al mundo occidental. Sus ideas siguen influyendo en políticas y movimientos actuales, como es en los países que les mencioné en Latinoamérica. Torpes, que no tienen nada más que ofrecer, más que ideas trasnochadas
y, como dije antes, reempaquetadas para ustedes, los jóvenes, se la traguen. Entender su historia no da las herramientas para reconocer cuando esas ideas resurgen con nuevos nombres o nuevos contextos, pero siguen siendo las mismas fracasadas ideas. El peligro real está en la ignorancia. Cuando no entendemos nuestra historia, corremos el riesgo de repetir sus errores. El comunismo prometía igualdad y justicia, pero en la práctica trajo opresión y sufrimiento, muerte, cárcel y exilio. Hoy podemos ver ideas similares resurgir, prometiendo soluciones simples a problemas bien complejos. Solo les hago esta pequeña consideración. ¿Consideran ustedes que el liberalismo del siglo XX, con todos sus complejos problemas, es peor que el comunismo corrupto de los Ortega Murillo? ¿Cómo lo pueden decir? Cuando en aquel tiempo no había nadie exilado a la fuerza. Nadie. Habían unos que se habían exilado porque no tenían filosofía, pero no pasaban de 100 personas. En más de 3,5 millones. Hoy tenemos 6,5 millones y hay 1,800,000 nicaragüenses afuera de Nicaragua por razones de supervivencia, persecución y muerte del sandinismo. ¿Por qué? Si el sistema es tan perfecto, ¿por qué hay un 24% de nuestra ciudadanía en el exterior? ¿Por qué hay un déficit en miles de millones de dólares en el presupuesto del Estado? La deuda externa. Eso nunca existía en aquellos tiempos. ¿A quién se le prohíbe en los 30, 40, 50, 60, 70 que entraran a su país? Yo tuve amigos que iban a la Unión Soviética y volvían a Nicaragua. Todos conocimos a Pedro Joaquín Chamorro, que si no era verdad, inventaba los problemas del gobierno. Con todo y que era un buen periódico y él era un buen periodista, tenía el problema de que tenía ambiciones políticas y por ende tergiversaba la historia. Yo sé que, por ejemplo, cuando llegaron los 12 de regreso de Costa Rica a Nicaragua, él le dijo a Alan Ryding del New York Times, que estaba en El Salvador, Pedro Joaquín le dijo que los recibieron más de 100,000 personas. Y yo estaba ahí, yo estaba en la subasta cuando pasó la caravana de los 12. Si pasaban de 15,000 personas era mucho. Esas son las tergiversiones que arruinan la historia. Y es lo que hace el comunismo. El comunismo desinforma, miente, calumnia, inventa para sus beneficios. No les pido que teman al comunismo como un monstruo del armario. Les pido que lo entiendan, que investiguen, que hablen con personas que lo vivieron. Porque solo entendiendo el pasado y los problemas que tuvimos, podemos construir un futuro para no volver a tener esos problemas. Un futuro mejor, uno que preserve las libertades por las que tantos lucharon y sufrieron. Recuerden, la libertad que disfrutamos hoy no es un accidente. Es el resultado de decisiones difíciles,
sacrificios de generaciones anteriores. Entender eso, esa realidad, nos da el poder de protegernos y de mejorar esa libertad para las futuras generaciones. Entiendo vuestra preocupación sobre cómo comunicar efectivamente a la juventud la importancia de entender el comunismo y sus implicaciones históricas. Continuaré abordando los puntos 4, 5 y 6 que mencioné, manteniendo un tono amistoso y persuasivo. El desencanto con el sistema actual, ese es un problema que lo explota el comunismo más allá de la realidad. Esa es la base de la desinformación. Sé que muchos de ustedes están frustrados con el mundo que han heredado. Las desigualdades económicas, el cambio climático, la falta de oportunidades, la total falta de libertad. Todo eso puede hacer que el sistema actual parezca injusto y roto. Y tienen razón en estar molestos y querer cambio. Pero aquí está el truco. El comunismo se presenta como una solución sencilla y simple a todos estos problemas complejos. Promete igualdad perfecta y justicia para todos, cuando nunca ha existido. No puede existir simplemente por las diferencias, la diversidad social en los miles de millones de seres humanos en la Tierra. Por eso es que hay que respetar la libertad individual para dejar que la diversidad en Uganda no sea castigada por ser distinta a la de Kansas City. Todas estas cosas suenan genial, ¿verdad? El problema es que la historia nos ha mostrado una y otra vez que esas promesas terminan en desastre. No se trata de defender ciegamente el sistema actual. Se trata de reconocer que los problemas complejos requieren soluciones complejas. Requieren, sobre todo, tener paciencia, tener tolerancia, algo que nos exige el cristianismo. El verdadero cambio viene de la innovación, el pensamiento crítico y el trabajo duro para mejorar las cosas poco a poco. No de una revolución que promete arreglarlo de la noche a la mañana. Una revolución que termina siendo, como le decimos en Nicaragua, una revolución para unos cuantos aprovechados. Reinterpretación de los términos. Mi quinto punto. Ahora muchos de ustedes pueden pensar, pero cuando hablamos de socialismo no nos referimos a eso. Hablamos de cosas como atención médica universal y educación gratuita. Yo entiendo esa perspectiva. El problema es que los términos como socialismo o comunismo tienen un bagaje histórico muy pesado. Cuando los usan, puede que ustedes estén pensando en los países nórdicos como Suecia, Finlandia, Escocia,
Pero mucha gente, especialmente las generaciones mayores, piensan que la Unión Soviética o Cuba de Castro son los ejemplos. Es crucial que seamos precisos con nuestro lenguaje. Si lo que quieren son políticas sociales más fuertes dentro de un sistema democrático que respeta la libertad del individuo, bueno, hay formas de expresar eso sin recurrir a términos que tienen asociaciones tan negativas para tanta gente. Finalmente, influencia académica y propaganda. Por último, jóvenes, quiero que sean conscientes de algo. Las ideas que encuentran en la universidad o en línea en el Internet no siempre presentan una imagen completa. Les voy a dar un ejemplo. A mí me gusta cocinar y veo recetas constantemente en el Internet. Algunas son tan sabrosas o se ven tan sabrosas que las guardo en un archivo de recetas en Internet. He tenido enormes fracasos. Nada que ver con lo que veo en el Internet. ¿Por qué? Porque esconden las partes difíciles de la receta para venderla en el Internet. No siempre son representativas del proceso real a través del cual debemos de pasar para lograr los resultados. Eso es el problema con estas cosas en línea. No siempre son verdad y ahora con inteligencia artificial peor. Algunos profesores o influencers pueden romantizar el comunismo o minimizar sus errores históricos. Y por supuesto siempre viene los dictadores son los que se hacen millonarios. Vuelvan a ver a los Somozas en Nicaragua. Yo no soy millonario. Mi capital quedó en Nicaragua. Porque creí en mi país. Y ese es el problema que tenemos los que no somos comunistas. Estamos dispuestos a componer los problemas, pero no a base de quitarme lo mío para dárselo al Estado o a ladrones o a piñateros. Eso no compone nada. No estoy diciendo que no escuchen voces de protesta, pero sí les pido que sean críticos, que tengan individualidad, piensen en las alternativas, no solo lo que un lado promete. Por cada libro o video que vean defendiendo al comunismo, busquen otros que presente una perspectiva diferente. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Ortega está diciendo lo mismo? ¿Ustedes creen que Díaz-Canel o Maduro le está diciendo a su pueblo lo que yo les estoy diciendo a ustedes? Vean ambos lados. Yo no tengo nada en contra de que un joven se vuelva experto en comunismo. Eso es cosa de él. Yo voy a combatir a ese joven si quiere implementarlo ante la sociedad a la fuerza. Pongámoslo al voto público. Any day, como dicen los gringos. Cualquier día, de mañana, tarde o noche, compitamos en un campo nivelado. El día que quieran. Pero ¿qué es lo que hace Ortega? ¿Qué es lo que hace Maduro? Esconder las actas y robarse el poder, porque no saben cómo ganarle a la libertad y mucho menos al liberalismo. Hablen con personas que hayan vivido bajo regímenes comunistas para que no se dejen dar gato por liebre. Ortega nunca va a permitir eso.
Investiguen por su cuenta los hechos históricos. Recuerden los sufrimientos que pasaron ustedes para poder salir al exilio y con lo difícil que está ir a Nicaragua. Yo no le puedo hablar a la mitad de mis amigos porque no quieren tener el récord de mi llamada cuando estén en Nicaragua. Hay miembros que yo confío ciegamente, antisandinistas, pero tienen parientes en Nicaragua, entonces no me permiten que yo mencione sus nombres. Eso es el comunismo. Eso es lo que no quieren decir los Ortega Murillo, porque inmediatamente se pondrían el foco encima de ellos y el pueblo sabría, que ya lo sabe, que no tiene futuro. Es a la fuerza que están ahí. El verdadero poder está en formar sus propias opiniones basadas en una amplia gama de información. No en aceptar ciegamente lo que yo digo o lo que les dice una sola fuente. Sea un profesor o un político o un influencer en redes sociales, no importa. Lean lo opuesto, siempre lean lo opuesto. Recuerden, el objetivo no es decirles qué pensar, sino que animarlos a pensar críticamente, a cuestionar todo. Usted puede cuestionar y volver a la decisión que no te gusta, pero ya la investigaste. Cuestionen todo. Incluso lo que yo les estoy diciendo ahorita, vayan y cuestionenlo. Yo no le tengo miedo a la libertad. Y si ustedes no están de acuerdo conmigo, está bueno, eso es cosa de la vida. Pero estoy en el deber de advertirles que si no hacen una investigación balanceada del un lado y del otro, no van a llegar a Pénjamo. Tienen que formar sus propias conclusiones basadas en hechos y evidencia sólida. El futuro es de ustedes, los jóvenes, y tienen el poder y la responsabilidad de moldearlo con sabiduría y comprensión del pasado. Conclusión. Yo entiendo el deseo de concluir este tema con un mensaje poderoso y memorable para las generaciones más jóvenes. Yo tengo esa fe. Busco cómo transmitir mis mensajes que desean únicamente lo mejor para el pueblo, para poder llegar a sus mentes y a sus corazones. A los jóvenes nicaragüenses les digo, ustedes son los herederos de nuestro futuro. Hoy les hablo no como una voz del pasado, sino como un guardián de una llama que he tratado de proteger con nuestras vidas y nuestros sacrificios. Esa llama es la libertad, un regalo precioso que ahora tenemos en sus manos, que ahora ponemos en sus manos. Nuestra generación luchó contra la opresión del comunismo. Recuerden las palabras de mi tío Anastasio. El comunismo va a llegar a la puerta de los Estados Unidos. Lo dijo en 79. Y aquí está, en la puerta de los Estados Unidos. La historia me va a reivindicar a como lo ha reivindicado. El comunismo es una de las peores plagas que ha habido en la historia de la humanidad. Yo he luchado contra el comunismo no por ideología,
sino que por el derecho fundamental de cada ser humano de pensar, hablar y vivir libremente. Hemos visto con nuestros propios ojos cómo los sueños utópicos pueden convertirse en pesadillas reales, como las promesas de igualdad pueden llevar a la miseria compartida por todos los ciudadanos. Pero no les contamos esto para asustarlos, sino para inspirarlos a que busquen el camino. Ustedes tienen el privilegio de haber nacido en un mundo donde la libertad es la norma, no la excepción. Este es nuestro legado para ustedes, pero también es su responsabilidad. La lucha por la libertad y la justicia no termina nunca. Como dijo Ronald Reagan, el comunismo o perder nuestra democracia está a una generación de distancia. Hay que terminar generación con generación peleando siempre por la libertad. Cada generación debe defenderla y redefinirla a las circunstancias de ese momento. Les pedimos que sean guardianes, como he sido yo y mi familia, vigilantes de esa libertad. Cuestionen todo, pero no por cinismo, sino por un deseo sincero de entender y mejorar. Busquen la verdad, incluso cuando sea incómoda. Defiendan los derechos de aquellos con quienes no están de acuerdo. Recuerden que la verdadera fortaleza de una sociedad no se mide por su poder militar o su poder económico. Se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Ahí es donde ves el valor de cada gobierno. La compasión y la justicia son los pilares de una sociedad verdaderamente libre. Recuerden a Jesucristo, siempre ayudándole al menos favorecido. No teman el cambio, pero aprendan de la historia, aprendan a innovar. Innovar no significa olvidar las lecciones del pasado. Cada idea, por nueva que parezca, debe ser examinada a la luz de la experiencia humana. Finalmente, les pedimos que mantengan viva la memoria de aquellos que sacrificaron todo. Los contra, los liberales, somocistas, los mismos Somoza, los tres de ellos. Ellos sacrificaron sus vidas por el futuro de Nicaragua. Ustedes están disfrutando o estaban disfrutando los beneficios de esos sacrificios. No lo hagan como un ejercicio de culpa, sino como una fuente de inspiración y de responsabilidad. El futuro es suyo para moldearlo. Confiamos en que lo harán con sabiduría, con mentes abiertas, con compasión y una inquebrantable filosofía y compromiso con la libertad individual. Lleven esta antorcha con orgullo y pásenla a generaciones futuras más brillante y más fuerte de lo que la recibieron ustedes. La libertad es muy frágil, pero también es resistente. Cuídenla, nútrenla y sobre todo vívanla plenamente, que es la belleza de la libertad.
este es nuestro mensaje para ustedes. Grabado no solo en palabras, sino que en la historia misma de la humanidad. Recuerden, por favor, el futuro le pertenece a la juventud. Háganlo, ustedes jóvenes, háganlo digno del sacrificio de quienes vinieron antes y de las esperanzas de quienes vendrán después. Con eso termino y les agradezco en el fondo todo el tiempo que me han dedicado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.